Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Vamos a abordar esta mañana un tema interesante, ¿no? Que es el acceso a la información pública, cómo ha avanzado, cómo ha retrocedido, cómo se ha estancado, no sé. Por eso es que tengo a mis invitados, aunque tengo mis propios valoraciones sobre eso, mis puntos de vista. Tengo además datos sobre cómo está esa situación. Pero antes, nosotros formulamos a través de las redes sociales una pregunta para que la población también participe en esta entrevista. ¿Cómo evalúa usted el trabajo de las instituciones públicas en materia de transparencia? Es la pregunta que hicimos, que formulamos, y ahí va a ver usted algunas de las respuestas de nuestros amigos televidentes también a la pregunta que formulamos. La primera es de Salvador Hernández, dice, se tapan con sus mismas cobijas, dice Salvador Hernández, que nos escribe a través de Facebook. Carlos Martínez dice, pues no dan a conocer a la población la información que se necesita saber, pero también hay que pedir la información. Otro de los comentarios, Leo Ibet dice lo siguiente, ¿cuál transparencia? Así es la respuesta de él, ¿no? El pueblo jamás la ha visto, dice. Y finalmente Enrique dice lo siguiente, Enrique Peña, malísima. Es parte de la respuesta de nuestros invitados. Las cooperativas de la red Fedecases, la oportunidad que necesitas para alcanzar tus metas, presenta. Analicemos esta mañana el trabajo de las instituciones en temas de transparencia. En esa dirección hablaremos sobre algunas de las resoluciones, por ejemplo, de la Sala de lo Contencioso en los temas referidos a la transparencia, el quehacer de las instituciones, como el caso, por ejemplo, ¿no?, de la solicitud de un ciudadano para conocer los nombres y los salarios de los asesores en la Asamblea Legislativa. Usted conoce bien este caso. Por supuesto, no se sabe mayor información sobre esto. Para ello, vamos a hablar con Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Romeo. Buenos días. Senia Hernández, subdirectora del Centro de Asistencia Anticorrupción, está con nosotros también. Senia, muchas gracias. Y Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Buenos Jaime días, también, Romeo. Senia también, muchas gracias. Buenos días, gracias. Roberto, ¿cuál es tu valoración, tu balance sobre esto, sobre el acceso a la información pública? Venimos de no tener cultura de acceso a la información pública, eso hay que decirlo muy francamente. Durante la administración anterior se avanzó sustancialmente en este tema. Claro, hay escollos que hay que ir librando poco a poco, pero digo, venimos de una cultura donde los ciudadanos ni estábamos acostumbrados a eso y que era más bien pecado pedir información pública, no prohibido pedir información pública. Ahora hay un instituto de acceso a la información pública y obviamente digamos, las instituciones del Estado tienen la obligación de brindar información que antes era clasificada como no pública, más bien. Comparada con hace varios años atrás, sin duda que tenemos ahora, por un lado, más cultura, tenemos más medios, tenemos, digamos, más institucionalidad. Y lo digo hace años porque, como tú bien decías, tanto pedir como dar información, como que era algo malo. O sea, el que le correspondía dar información, un funcionario público se sentía primero con el derecho de no darla, y si la daba, veía esto como un favor. Y el ciudadano... y te daba la que él quería, además. Además, sí. Y no había ninguna reglamentación en este sentido, que daba como la buena voluntad del funcionario, o a la lucha del ciudadano que podía pedir información, que estaba prácticamente desamparado porque, como digo, no había ni ley, ni había presión social, ni había prácticamente ninguna institucionalidad para hacerlo. Ahora hay que decir que sí hemos avanzado, tenemos una buena ley, tenemos un buen reglamento, a pesar pues que en el gobierno de Funde, en Casa Presidencial, se quiso adulterarla y quitarle los dientes. Felizmente no se logró. Entonces tenemos buen reglamento, tenemos un instituto pues que ha dado muestras pues de objetividad y ha digamos, resuelto casos importantes con bastante certeza. Tenemos una ciudadanía mucho más activa en eso. Después Senia les va quizás a explicar que la cantidad de ciudadanos que ahora llegan a pedir información, me imagino que al instituto quizás le pasará también lo mismo, ha aumentado notoriamente. Y bueno, creo que estamos y las instituciones viviendo... están obligadas a facilitar, a nombrar un oficial, ¿no? Y de también por de ahí acceso a la institucionalidad, tenemos Ajá. oficiales que están unos más, otros menos. No, en general creo que es positivo. Y aquí solo quiero comentarte que a veces en los tweets, etcétera,
hay personas o funcionarios o gente que está en el poder que se enojan porque uno pide información y dice, mire, es que antes no la pedían. ¿Y por qué antes no se la pidieron? O Arena, ¿verdad? Por decir algo, y ahora sí se la están pidiendo al frente. Y la razón es porque ustedes son de Arena y no comprenden que no es por eso. Es decir, es que por lo que estamos hablando. Ahora la sociedad es más exigente, tiene más medios tecnológicos para pedirlo, ahora hay institucionalidad y también el mismo gobierno, el anterior, se encargó de ponerle, si el discurso de Mauricio Funes, de que no se entró el tema de la transparencia. Y además es un derecho ciudadano, ¿no? Sí, el acceso a la información pública, digo, obviamente. No tienen por qué enojarse de lo que contribuyeron a Ahora, ¿hay crear información que no se debe dar según la ley de acceso a la información pública, que debe ser clasificada, que debe ser reservada por las instituciones? Sí, es decir, está toda la información que se llama oficiosa. Ajá. Y hay una información contemplada justamente en la ley que dice que es una información reservada y especifica que es una información reservada, cosa que pueden atentar contra la seguridad. Por ejemplo, sí, tú no le vas a pedir información a la ¿cómo se llama? OIE, ¿verdad? Del Organismo de Inteligencia del Estado, que te dé cierta información, porque justamente es de seguridad. Es decir, son cosas que tienen que ver, es decir, a veces con procesos judiciales que se están llevando, que posiblemente no conviene en ese momento. Jaime, está una lista entonces de estas instituciones y de la información que sí se puede. Es que el problema de esto es que la gente no se ha empoderado, creo yo, todavía de esa ley, ¿no? De la ley de acceso a la información pública. O sea, no sé cuántos entramos al sitio de la institución de carácter público y vemos, por ejemplo, los viajes que han hecho, ¿no? O vemos a ver cómo se han ejecutado los fondos. Esa creo que es la gran debilidad, que mientras la gente no sepa que ahí está una herramienta que antes le exigía, una información que antes le exigía y que ahora es disponible, que está pública, no está haciendo uso de ella. De tal manera, Jaime, que entiendo que mucha gente tampoco sabe cuál información sí puede pedir y cuál no puede pedir. Exactamente. La ley contempla una clasificación de la información en pública, oficiosa, también pública reservada y también la confidencial. Cada institución pública puede establecer conforme a su propia autonomía qué información es reservada. ¿Discrecionalmente? No, no es discrecional. Ya la ley establece en el artículo 19 cuáles son los casos específicos de información reservada. Cualquier ciudadano puede pedir la información y también visitar los sitios electrónicos de cada institución pública, o por lo menos la ley establece que la información oficiosa tiene que estar disponible al público. En el caso de que a un ciudadano no se le permita el acceso a la información, puede acudir al instituto para presentar un recurso de apelación y será el instituto quien en última instancia determine si esa información es pública o es reservada. Pero ¿qué casos precisos? Por ejemplo, a ver, Jaime, si nos puedes relatar un poco, ¿no? También para ir orientando un poco a la población, ¿qué casos específicos son de confidencialidad o no pueden ser divulgados por las instituciones? Para citar algunos ejemplos. Claro, lo relativo a planes militares, todo lo que tiene que ver con la defensa del Estado. También podemos citar el caso de aquellos procesos que todavía están en litigio y no se ha tomado una decisión definitiva durante cierto tiempo, porque la ley también establece que la información reservada lo es, pero por cierto tiempo. Por naturaleza, una información reservada es pública, solamente que se mantiene en secreto por razones de interés del Estado por cierto tiempo. Una vez caen las circunstancias que la hicieron ser reservada, ya vuelve a ser pública. En el caso de la información confidencial es toda aquella relacionada con datos personales o datos sensibles de la persona, tales como el domicilio, la afiliación política, sindical, etcétera. Oye, tengo una duda antes de darle la palabra a Senia respecto al tema que decía Roberto, ¿no? ¿Cuántas personas piden información? ¿Cuántas personas entran a un portal, por ejemplo? Y esta es una duda muy particular. A ver, en el caso del expresidente Francisco Flores, donde un juez decreta, no sé si entra en el ámbito por eso tengo la duda, donde de repente se decreta reserva total de un caso que es bien delicado, el juez dice que hay reserva total y de repente uno dice, pero se trata de una situación de carácter público porque él manejó fondos públicos donados de un gobierno a otro gobierno, etcétera, y por lo tanto debería de hacerse y conocerse, ¿no? Todo el proceso en torno al caso del expresidente Francisco Flores. ¿Cómo opera la ley a la luz de ello? En estos casos, los jueces pueden ordenar la reserva de cada expediente, porque así también lo establece el Código Procesal Penal.
Hay una colisión por ahí de intereses también porque la información pública destaca el interés ciudadano en controlar las actuaciones importantes del Estado. En este caso estamos hablando de un exmandatario. En este caso nosotros al instituto como tal no nos ha llegado la petición. Pero puede un ciudadano ir a solicitar, pudiese llegar al instituto, a poner un recurso, ¿no? Así es, exactamente, para que pueda hacer el instituto las valoraciones correspondientes. Igualmente en este caso creo que ya se había acudido a la sala de lo constitucional. ¿Y un fallo del instituto podría revertir una decisión de un juez de declarar reserva total de un caso? Si es el ámbito propio de la Ley de Acceso a la Información Pública, sí. Digo, porque se trata de fondos públicos, digo, claro. A eso me refiero, y una persona que ejerció un cargo público. Senia, ¿cómo está la cultura de la gente de conocer el tema del acceso a la información? Bueno, justamente a lo largo de los 2 años que tiene en vigencia de la Ley de Acceso a la Información ya plenamente, porque sabemos que tuvo un año donde realmente le permitió a todas las instituciones poner a disposición toda esta información, es poco el avance que va teniendo, pero sabemos que va cambiando una cultura que justamente el salvadoreño y la salvadoreña no tenía en cuanto a querer conocer cómo se está llevando a cabo la gestión pública, cómo se está gastando el presupuesto, cómo se está ejecutando cada uno de ellos. Y bueno, nosotros tenemos el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, que es justamente una de las oficinas que son adaptadas a El Salvador y que en el mundo existen más de 70 oficinas. Pero tienen datos precisos de, por ejemplo, registros. Mira, yo entiendo, por ejemplo, Roberto Rubio, que es una persona muy acuciosa en el tema, ¿no? Y que tiene un interés marcado sobre el tema de la transparencia. Pero una persona que de repente, digo, está en el día a día, que no conoce la ley, que no está empoderada de la ley, no sé qué tanto entra y pide información o está acuciosamente, digamos, pendiente de eso. No, realmente bien poco. Justamente bien poco. Ahorita hemos tenido que sí ha aumentado peticiones de información. Por ejemplo, con una comparación con mayo de este mismo año, se tuvo 146 peticiones de información desde nuestra oficina que llegaron a solicitarnos la asistencia. Pero también hoy a octubre tuvimos 296 peticiones de información. Estamos hablando que es casi el doble de peticiones que han generado, pero sí todavía falta para que la población realmente pueda hacer uso de este derecho que se les ha reconocido a través de esta misma ley y que le puedan buscar esa información. El salvadoreño o la salvadoreña está más preocupado por el vivir, por el alimento de sus familias, o sea, todavía no está totalmente empoderada. Exacto, ¿no? No está totalmente empoderada para saber de que a medida pueda ir ejerciendo ese derecho para acceso a la información, como una cultura de transparencia que se vaya dando, eso puede ir generando cambios de aquella percepción de corrupción que se ha tenido a lo largo de todos estos años en el gobierno. Y quizás eso mismo, ver cómo la calidad de vida del salvadoreño o de la salvadoreña va cambiando. Entonces, es algo que creo que muchas instituciones estamos realmente comprometidas. ¿Qué tipo de información pide la gente, Senia? Para cambiar. ¿Perdón? ¿Qué tipo de información solicita la gente, de acuerdo a sus estadísticas? Bueno, busca todo tipo de información. Hemos tenido los casos con Casa Presidencial, desde datos generales como informes de auditoría, no solo en Casa Presidencial, en Corte de Cuentas, en otros ministerios y todo, pero también información también de uso confidencial, que nosotros les podamos asesorar, que sí han sido dados ante el Seguro Social. También han sido pedidos muchos informes de ejecución de proyectos en diversas alcaldías. Entonces, sí hay un compromiso de algunas personas de querer conocer eso, pero no es tanta la información. No es tanta la información que se requiere, no es realmente aquel que podamos decir toda la ciudadanía salvadoreña realmente está ya ahora ejerciendo ese derecho. O sea, es una cultura que vamos cambiando poco a poco. Antes de darle la palabra de nuevo a Roberto, porque quiero preguntarle a Roberto cuáles son los riesgos que corre, digamos, que se revierta esta cultura que está comenzando a nacer, ¿no? Exacto. Hay intereses, digo, que pueden estar ahí tratando de diezmar esto o de aniquilar esta situación. Ojalá que sea al revés, que cada vez haya más gente solicitando información. Pero quiero preguntarte sobre eso también, sobre quién vigila de que estas oficinas, que por ley tienen que estar instaladas en las instituciones públicas, están funcionando tal como debe ser o tal como dice la ley. Jaime. En este caso, el Instituto de Acceso a la Información Pública se convierte por ley como el organismo garante del derecho de acceso a la información pública y también de la protección de datos personales. Corresponde entonces como una de las competencias del instituto velar porque todas las instituciones del Estado
cuenten, como tú dijiste al inicio de esta entrevista, con un oficial de información, que es la persona, el servidor público, que se convierte como el enlace entre la ciudadanía con la institución pública. Es a él a quien tú le pides la información. ¿Cómo lo monitorean ustedes? ¿Cómo lo hacen en la práctica realmente para saber si está funcionando esta Llevamos un seguimiento de cada una de las dependencias del Estado que cuentan con oficial de información. Hay que destacar que municipalidades en este tema ha estado un poco atrasado. Ha sido, digamos, la última instancia donde ha llegado la Ley de Acceso a la Información Pública, y nosotros como instituto, más allá de sancionar por la falta de un oficial de información, también estamos acompañando las iniciativas de diferentes organizaciones no gubernamentales también interesadas en que cada alcaldía cuente con un oficial de información. O sea, no están aplicando la ley ustedes. La estamos aplicando. Lo que quiero decir es que no todas las alcaldías municipales en este momento cuentan con un oficial de información. Por eso, pero ya venció el plazo para que tengan ese oficial de información y después de eso procede la ley, ¿no? Exactamente. Sin embargo, nosotros no los estamos sancionando. Nosotros estamos realizando una campaña de acompañamiento a estas municipalidades porque creemos que no solamente sancionando se van a corregir ciertas deficiencias. Evidentemente, si se presenta una denuncia ciudadana, nosotros iniciamos procedimientos administrativos sancionatorios. Y hemos tenido ya algunas municipalidades que hemos condenado precisamente por la falta de oficial de información. Vamos a hablar más adelante, Jaime, sobre los casos resueltos, los casos que ustedes han resuelto hasta ahora. Roberto, a ver, ¿ha habido resistencia de algunas instituciones por aceptar esta ley o por cumplir esta ley? ¿Y cómo crees que se va a solventar eso? ¿Cómo debe solventarse eso? ¿Hay intereses que pueden estar ahí detrás queriendo que esta ley no funcione como tal? Mira, cuando se estaba discutiendo en el grupo promotor esta ley, me acuerdo que habían unos funcionarios, en ese entonces pertenecían al grupo promotor y ahora son funcionarios, y yo me acuerdo que les dije, miren, con esta ley es tan buena, porque realmente está calificada como una buena ley e internacionalmente se le puede aplicar aquel dicho que dice hay amores que matan, porque la amaban mucho, pero cuando ya llegan al poder se dan cuenta de que es incómoda, ¿no? Justamente porque no ha habido cultura de entrega de información, ¿no? Y hemos visto cómo la ley y las peticiones ciudadanas incomodan a muchos funcionarios, ¿no? Y el caso quizá, digamos, más evidente y que llamó más la atención y que resolvió, por cierto, el instituto, que es el caso de los asesores. Es decir, algo que en cualquier parte decente del mundo, pues conocer quiénes son los asesores, cuánto ganan, es algo normal. Aquí pues se defendieron como gatos panza arriba para no dar los nombres de los asesores. Entonces, nosotros habíamos puesto ya una petición a la asamblea, pero vino un ciudadano que le pidió al instituto, digamos, que resolviera, ¿no?, esa negativa que la asamblea, la directiva de la asamblea, especialmente el presidente de la asamblea, pues se estaba negando a dar. Entonces vino el instituto y resolvió y le dijo, mire, es que según la ley, porque ellos son el máximo tribunal en esta materia, pues usted tiene que entregar esa información y le doy tanto plazo para que usted la entregue. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues se fueron a la sala de lo contencioso y ahí viene lo peligroso, pues están creando mecanismos para obstaculizar esta ley. Entonces, sí está ayudando a revelar determinadas cosas. Hay más instituciones que dan, hay otras que se resisten mucho, hay unas que por X razones no tienen, en el caso de las alcaldías, el problema es que hay justamente que a veces no hay archivos o no hay oficiales de información, porque también eso requiere recursos, ¿no? Entonces, hay casos donde, digamos, por X razones no se entregan, otros es porque se están haciendo malas cosas y no la quieren entregar. Nosotros en Fundealac hacemos informes, ya nuestro quinto informe que acabamos de entregar, donde destacamos, por ejemplo, que hay instituciones donde más se nos ha negado información o que no se nos ha dado completa la información. Casa Presidencial es una de ellas, ¿no? Paradójicamente ahí tenemos, está la Secretaría de Transparencia y ahí es donde se nos ha negado más información. Se ha decretado la reserva de cierta información. Sí. Y para terminar con la pregunta, decir, bueno, como digo, esto incomoda, dificulta, y esa incomodidad, ojalá, porque hemos oído de que hay intenciones de algunos funcionarios o partidos, no sé, de que quieren reformar la ley o el reglamento, ¿no? Eso hay que tener cuidado.
porque esta es una conquista que está ayudando a la población a tener más conocimiento de lo que hace el funcionario público, lo que se hace dentro del Estado. Hemos visto cómo se están sentando precedentes que ayudan a un mejor manejo de los recursos, y sería lamentable que estos avances, por incomodidades, ¿no?, de los que hacen indebidamente las cosas, retrocedamos. Entonces hay que estar atentos a esas intenciones que se están empezando a manifestar. Vamos a hacer la pausa. Sí, tú lo dijiste y lo retomaron algunos medios de comunicación cuando dijiste usan la sala de lo contencioso para frenar acceso a la información. Ahora, mi pregunta es, y se la dejo planteada a Jaime y por supuesto a Zenia y a ti también, ¿no es esto parte del debido proceso? O sea, ¿es legal o es ilegal de que de repente, si hay una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿no?, que le ordena a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa dar a conocer los nombres y las cantidades que ganan los asesores, y de repente la Asamblea dice, la Junta Directiva dice, tenemos todo el derecho de recurrir a lo contencioso administrativo, y lo hacen? No sé si eso es una ilegalidad, pero vamos a hacer la pausa y regresamos en breve. Las cooperativas de la red Fede Cases, la oportunidad que necesitas para alcanzar tus metas, presentó. A ver, Jaime, ahí estaba la pregunta planteada. Solo te doy un dato, ¿no? A través de mi cuenta de Twitter me está escribiendo alguien y me dice, de acuerdo a los registros de la Secretaría de Transparencia, dice, de 34.290 requerimientos, solamente el 0.91% se negó por reserva. Bueno, volviendo a tu pregunta anterior. No, pero ¿esto es cierto o no es cierto este dato? Estos datos son ciertos. Hay que pensar también no solamente en información en cantidad, sino también de calidad. Exacto. Es un punto muy importante, y que Zenia estaba haciendo alusión en el segmento pasado, de que poco a poco la gente también se va empoderando de este derecho de acceso a la información pública, y cada vez lo importante es que vean o hayan solicitudes más complejas de interés para toda la población. El Instituto de Acceso a la Información Pública se convierte, según la ley, como repetía, en el órgano garante de este derecho, la última instancia a nivel administrativo. La ley establece que únicamente el particular, el ciudadano que no está de acuerdo con una resolución del instituto, en el caso de que el instituto denegara el acceso a la información pública, puede acudir a la sala de lo contencioso administrativo. Ocurre el fenómeno inverso, que son las instituciones públicas las que, inconformes con las resoluciones del instituto, acuden a la sala de lo contencioso cuando la ley no ha previsto este mecanismo para las instituciones públicas. Pero tampoco lo prohíbe. No lo prohíbe, pero expresamente, pero todo el espíritu de la ley está diseñado para que el acceso a la información pública sea un procedimiento ágil y sencillo. Acudir a una instancia judicial vuelve demasiado complejo el procedimiento y por lo tanto nugatorio la posibilidad de que un ciudadano pueda obtener prontamente la información que está solicitando. De manera que, como te repito, la ley ha sido hecha pro ciudadano, en el sentido de que únicamente en el caso de que se le rechace la entrega de la información puede judicializar el caso. De lo contrario, las instituciones públicas incorrectamente pueden acudir a la sala de lo contencioso. Ok, Jaime, entonces, ¿cómo interpretas esta decisión de la Junta Directiva de la Asamblea de haber acudido a la sala de lo contencioso? No solamente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, ¿De sino quienes también acuden, entonces? de todas las instituciones públicas por medio de sus titulares. Creo que sin duda se está dando un mal mensaje a la población, porque prácticamente todas las instituciones públicas, para ser opacas, tendrían que acudir a instancias que no están previstas en la ley. Okay. Zenia, ¿cuál es su comentario? Justamente de acuerdo con Jaime, y es parte de lo que nosotros desde ALAC hemos analizado, que la ley especifica cuáles son los casos en los que las instituciones realmente no van a entregar la información, así como lo menciona el artículo 19, que establece cuáles son los casos específicos para hacer la reserva de ley. Y esto en principio de máxima publicidad, o sea, de acuerdo al principio de máxima publicidad que está estipulado en la ley, o sea, que las instituciones deberían de entregar la mayor información posible.
Y justamente como la persona que enviaba este dato, justamente el dato que nosotros estábamos mencionando es dentro de la oficina de ALAC, pero hay otras oficinas que igual tienen esta contabilización de solicitudes de información, pero hay que también tener mucho cuidado en cuanto a la cantidad, pero la calidad de respuesta que se está entregando, porque ¿qué pasa con aquella información de que muchas veces se entrega la respuesta y se dice no se ha generado, es inexistente o no poseemos tal información, se la entregamos en tal tiempo? O sea, hay una respuesta, pero el detalle es la calidad de la respuesta que se está recibiendo. ¿De que te respondan es de más calidad la información que estás pidiendo? Pero hay, no pregunto. Por ejemplo, sí, nosotros tenemos, y no solamente por hablar hipotéticamente, nosotros tenemos precisamente un caso que primero fue denegado a ciudadanos y en vista de haber sido negado a estos ciudadanos, se acercaron a ALAC para nosotros realizar de nuevo la petición de información y es en Capres. Y son 4 peticiones de información que según el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información es información oficiosa, porque esa información no está de una manera presentada a la ciudadanía, ya sea en portales electrónicos, en sitio web, de manera escrita, o sea, que tengan el acceso no únicamente de forma electrónica. Y por ejemplo y van a decir, vuelven a lo mismo, pero es información que se necesita. Los servicios, o sea, información sobre los servicios de las agencias de publicidad, el diseño, producción e implementación de campañas en el 2010, copias de los informes de auditoría, incluso desde el 2007 para acá. En Casa Presidencial, información de viajes efectuados por la Presidencia de la República, las comitivas o las diferentes dependencias de Capres, actividades protocolarias de alimentación para funcionarios que han visitado el país. ¿Y a qué otras instituciones han pedido ustedes esa información? Digo, pedimos ¿solo a Capres o también se ha pedido a la alcaldía municipal, a ver, de San Salvador, por ejemplo, o a la alcaldía municipal de Mexicano, o a la alcaldía municipal de Cuscatancingo, etcétera? Se hizo un monitoreo en las alcaldías acerca de ejecución de proyectos, se hizo para 3 alcaldías, Santa Tecla, San Salvador y Antiguo Cuscatlán, de las cuales entregaron la información, las 3 alcaldías. En cuanto a los viajes, se hizo a Asamblea Legislativa, se ha hecho también a Corte de Cuentas, se ha hecho al Viceministerio de Transporte, al Ministerio de Obras Públicas y los cuales también han entregado la información, exceptuando esta información en Casa Presidencial. Se han pedido igual informes de auditoría en otras instituciones y no, la solicitud de información no la hacemos nosotros, ALAC. No es que de ALAC se generan, no es que el doctor Rubio viene y lo quiere generar, no es que mi persona. Es que vienen ciudadanos y de acuerdo a lo que los ciudadanos quieren consultar, que ya han tenido negatorias de información y tal vez les cuesta un poco. Pero ustedes de oficio también pueden solicitar información, no necesariamente esperar que venga un ciudadano, ¿no? Exacto. Es la minoría. Es la minoría. Pero la gran mayoría de esta información ha sido solicitada por ciudadanos. A ver, mira, te lo voy a preguntar bien francamente. Es que lo que quiero decir es, tratando de interpretar allá a las personas que nos están viendo en este momento, y tú sabes que nos están viendo de todos colores y sabores y matices, ¿verdad? Y de repente dicen, oiga, ¿no tiene sesgo esta información que piden? Está bien, yo digo, obviamente tenemos todo el derecho de pedir información a Casa Presidencial, pedir información al Viceministerio de Transporte, pedir información al Ministerio de Salud, pero digo, ¿cómo hacen para que no la gente vea que es con sesgo también? Por eso les preguntaba si han pedido información a instituciones, por ejemplo, que no necesariamente son del Ejecutivo. Sí, justamente se ha pedido incluso a los 3 órganos legislativos en este caso. O sea, nosotros no podemos tampoco venir y decir únicamente al Ejecutivo solo para que no se vea de esta manera o porque se nos está catalogando que nosotros estamos detrás del órgano ejecutivo y con mala intención de buscar esa información. Qué lástima es que sigan teniendo ese tipo de percepción, incluso varios funcionarios que se alertan cuando se llega información, incluso se piden de que la información no se haga a través de ALAC. Y es que ALAC únicamente es una herramienta que se tiene hoy en día desde el Capítulo Nacional de Transparencia Internacional para facilitar y ayudar a la población. Porque posiblemente hay muchos funcionarios, hay muchas instituciones que todavía, aunque han abierto y aperturado oficinas de información y respuesta o de unidades de acceso a la información, como se le llame a este tipo de oficinas, tanto en Asamblea Legislativa, en Corte Suprema de Justicia y en el órgano ejecutivo, en sus diferentes instituciones, igual nosotros estamos ahí para poder apoyarle, incluso hacerle saber, usted puede presentarla con su nombre. Usted puede presentarla, nosotros incluso le hacemos este tipo de cartas, nosotros les hacemos las solicitudes de información
y ellos van en algunos casos, pero la gran mayoría no lo quiere presentar de esa manera porque tiene miedo. Tiene miedo porque en algunos puede ser que trabajen en la institución o simplemente quieran saberlo. O sea, hay un miedo todavía de la población en solicitar esta información porque ha sido la cultura que lastimosamente tiene un gran peso hoy en día de opacidad en la gestión pública. Entonces, es algo que justamente como te decía al inicio, algo que va cambiando, es una cultura, pero no solamente desde el lado de la ciudadanía, es una cultura que tiene que ir cambiando desde el lado también de los funcionarios públicos, de no tener miedo de por qué entregar esta información. Y se nos dio en un caso, justamente desde el ACT, que se le hablaron al doctor Rubio y le dijeron, ¿por qué me están pidiendo esta información? Y el doctor le explicó, es algo que ALAC realiza desde este punto, se le asesora a los ciudadanos. Y ya cuando vieron el tipo de información y lo que era, entregaron toda la información. Simplemente fue aquella reacción de esta información es de la institución. Partamos del principio de que están ocultando información que no deberían de ocultar, ¿de acuerdo? Entonces pregunto, ¿qué está haciendo el Instituto de Acceso a Información respecto a este tema? El instituto... Jaime, ¿cuántos han sancionado? Porque me dijiste recientemente, mire, nosotros en vez de sancionar lo que estamos haciendo es hablando con algunas de ellas para ayudarles, ¿no? Digo, ¿están aplicando la ley, insisto, sobre eso o no la están aplicando ustedes? Yo creo que hay que ver esto desde dos puntos de vista. El instituto tiene competencia para conocer en casos en que se ha denegado el acceso a la información pública por diferentes instituciones públicas, y el instituto ordena que se entregue esa información. Ese es un procedimiento que hacemos nosotros. Se llama recurso de apelación. Otro procedimiento del cual nosotros conocemos se llama procedimiento administrativo sancionatorio, que es cuando ocurre una infracción a la ley que no necesariamente es la falta de entrega de la información, y es ahí donde el instituto conoce mediante sanciones. Hemos sancionado a muchas instituciones. O sea, no entregar la información no es violar la ley. Es una infracción, pero no porque se dices, limita. no necesariamente. Exactamente, no se limita a. Nosotros como instituto hemos conocido, como te repito, de procedimientos sancionatorios. Y todos ellos, sin excepción, han sido llevados a la sala de lo contencioso administrativo. Hasta ahí ya no llega nuestra competencia. Pero en materia de apelación, en un alto porcentaje, el instituto, de todas las apelaciones que conoce, más de un 90% nosotros estamos ordenando el acceso a la información pública. Al día de la fecha nosotros llevamos más de 228 casos y yo te digo, sin ser muy preciso quizás, pero más del 90% de los casos que nosotros hemos conocido en apelación, hemos ordenado el acceso a la información pública. ¿Y se ha cumplido? Así es, en muchos de ellos se ha... Pero entonces estamos bien. En ese sentido creo que vamos caminando. A ver, todo esfuerzo... Hay casos como que son enigmáticos, ¿no? Como que son casos, digamos, ejemplarizantes. Te voy a citar ustedes, ¿no? La semana antepasada. Llegó una solicitud de una ciudadana que llega al instituto por apelación porque no se le entregó una copia certificada del acta de los acuerdos de paz. El que ordenó que se entregara por parte del expresidente de la República el acta de los acuerdos de paz original a Casa Presidencial fue el Instituto de Acceso a la Información. ¿Ustedes le dijeron al expresidente que nosotros le ordenamos a Casa Presidencial que hiciera todas las diligencias necesarias, incluyendo, pero no limitada a, pedirle al expresidente de la República la entrega de esa acta original de los acuerdos de paz? Creo que eso es un caso que... era un clamor ciudadano también, ¿no? Que creo que también sensibiliza sobre muchas cosas, porque en definitiva estamos hablando que la información pública no les pertenece a los funcionarios. No se trata de un patrimonio privado que yo voy a tener guardado en mi habitación, en mi residencia, sino que es algo que nos compete a todos. Roberto, voy a retomar este tema porque es importante revisar la ruta que han seguido algunas de estas, digamos, solicitudes, ¿no? Y tú ya lo adelantabas un poco, decías la sala de lo contencioso administrativo. A ver, cuando de repente hay una decisión, un fallo que no me gusta mucho, pero tengo todo el derecho de acudir a la sala de lo constitucional, así lo hago, ¿sí? Y digo, puedo acudir a la sala y de repente ahí se queda el caso. ¿Es el mismo papel que está jugando lo contencioso administrativo respecto a estos temas? Que ahí hay dos problemas. Uno, llamémosle el legal, o sea, de competencia. Es decir, la sala de lo constitucional tiene una competencia, la sala de lo contencioso tiene y la penal tiene otra y el instituto tiene otra. Y la competencia de resolver, digamos, las resoluciones del instituto es como máximo tribunal, pues digamos el fin del proceso, digamos, para decir, ahora,
Si ya la sala de contencioso se mete en esa competencia, ahí tenemos un problema, es decir, de interpretación que hay que abordar. O sea, ¿Interpretación o vacío de ley en eso? Yo creo de jurisdicción. Yo creo que no es de interpretación. Es decir, por eso insistí, porque tampoco puede decirse que es ilegal eso, ¿no? De que alguien acuda, digo, que no es conveniente, digamos, para el acceso a la información, puede ser, pero no sé si puede acuñarse el término de ilegalidad cuando alguien acude a la sala de lo contencioso. A mi manera de ver, está invadiendo una competencia del máximo tribunal en materia de acceso a información, ¿no? O sea, legalmente hablando. Lo otro es que ya no es un tema legal, es un tema de que la sala de lo contencioso, no solo para este caso, sino para otros, en la medida que ha estado retrasando, dilatando, como el caso del Canal 11, por ejemplo. Bueno, el caso Canal 11, pero también hay otros casos anteriores. La Superintendencia de Competencia, lo decíamos en el intermedio, tiene varias, digamos, demandas, digamos, resoluciones, por decir así, para que determinadas grandes empresas paguen. Y ahí hay millones de multas impuestas por la superintendencia. ¿Y qué pasa? Ahí tienen años de estar. El tema de los asesores, eso ya va a cumplir un año o un poco más. Entonces, claro, la gente dice, mire, yo me voy a meter ahí, ¿no? Independientemente de si es legal o no, yo me voy a meter ahí, porque ahí va a descansar mi caso y ahí lo voy a mantener por un per secula seculorum. Entonces, y el argumento de que yo no tengo capacidad porque hay demasiados casos, mire, usted tiene prioridades y hay cosas que son importantes de resolver, pero cuando usted tiene ya una mora de 5 o 6 años, pues mire, usted tiene que resolver. Ese es un problema de la sala contencioso. Hay otro aspecto, solo quería referirme a eso. Mira, en los casos de Fundealac, si tú analizas, porque siempre la acusación que algunos simpatizantes del gobierno nos hacen, aparte de ser araneros que tienen sesgo, ¿no? Pero mira, la petición de acceso a información, que muchas veces no es nuestra, va a la junta directiva de la asamblea, ahí están todos los partidos. Y que todos los partidos se han de alguna manera negado, uno más que otros, pero todos, a dar a cuenta de sus asesores. Arena, el Frente, el PCN, el PDC. O sea, no era una cosa dirigida para, ¿no? El tema de la fiesta, esa sí fue una petición nuestra, ¿verdad? Que se le hicimos al instituto. Perdón, en ese entonces no había instituto, se la dimos a la sala constitucional. De la fiesta de la Asamblea Legislativa. Sí, que obligó a la sala constitucional a dar esa información, que no había instituto, nos fuimos por ahí. Eso iba para todos. Porque todos recibieron la corbata, todos recibieron el pin, las bufandas, qué sé yo, todos participaron. Si a nosotros vienen y nos dicen, mire, investigue usted, un ciudadano, el pozo del señor Quijano allá, que se dice, pues nosotros lo vamos a hacer, claro, vamos a tener que recurrir pero necesita, esa es mi duda, ¿no? ¿Necesita el Instituto de Acceso a la Información Pública o necesita Funde que un ciudadano llegue, o tú, como bien lo sabes? Bien se puede, también se puede. Ahora, como tú bien lo acabas de decir, ¿no? Existe esa duda sobre este tema, ¿no? Que es un tema que se trató mucho en las elecciones. Pero de oficio han actuado ustedes ahí. Te hago otro planteamiento, Roberto. Tú sabes que cuando arriba la nueva administración al Tribunal Supremo Electoral vino una serie de denuncias públicas. Por cierto, aquí el presidente del Tribunal Supremo Electoral vino y dijo, señores, carros innecesarios, locales innecesariamente alquilados para que funcione el Tribunal Supremo Electoral y después no funcionaban. Dijo, pines de oro, no sé qué, dijo, al final hubo un poco de retractarse en esto. Yo creo que esa es información suficiente también como para que el Instituto de Acceso a la Información Pública ya hubiese actuado de oficio y pida información sobre eso. No sé si lo habrán hecho, ¿no? Pero digo, no necesariamente tiene que llegar a un ciudadano, esa es mi duda. Ahí es donde de repente puede interpretarse como sesgo. Lo hemos hecho, mira, pero el problema es que si tú, dos personas en ALAC, estamos viendo todas lo que está ocurriendo, claro. Es imposible. Hay que contratar más. No, con que apenas damos basto a aumentar el salario. O vamos a decir, apenas damos abasto a las demandas de los ciudadanos, y luego nosotros no tenemos capacidad investigativa. El caso del pozo. ¿Qué vamos a hacer con el pozo? Pedirle a ANDA. ¿Acaso no son ellos los que tienen la información? Sí, claro. ¿No? Bueno, y aquí lo pido. Dio incluso una conferencia de prensa yo lo pido, que si es, o sea, que ANDA dé la información sobre eso, me explico. O sea, nosotros no podemos no somos una fiscalía para estar viendo todos estos casos. La gente tiene que entender. ¿Y cuál es el otro problema con esto termino? Es que sobre todo las demandas van hacia el gobierno,
Porque, bueno, el gobierno es como la figura... Aunque es instituciones públicas, sí, es ¿no? instituciones Y ahí públicas, entra todo. pero mucho va a gobierno. Y aquí se mezcla de todo. Porque hay gente que va porque quiere poner en mal, porque quiere atacar al gobierno, Claro. porque le cae mal al gobierno, lo que sea. No, pero es el gobierno que está ahí. Y te aseguro, y aquí lo puedo decir, si acaso cambiara el gobierno, nos va a tocar lo mismo, nos van a empezar a acusar que nosotros estamos atacando a los pobrecitos de Arena. ¿Va? Es decir, ellos están ahí en el poder, ¿va? Es decir, tienen que entender que uno hace estas cosas, ¿no? Porque de ahí una perspectiva ciudadana, a nosotros no nos importa quién gana o quién tiene más votos con nuestras resoluciones, si incomoda al que está arriba o no. ¿Va? Creo que es un derecho ciudadano que tratamos de impulsar por el bien del país, ¿no? Pausa comercial, vamos a regresar en breve. Cuando regresemos, el enlace con la radio 102.9 también. Volvemos. Estamos de regreso. A ver, mire, para dejarlo bien clarito, cómo pensamos nosotros, también aquí en la institución Canal 12, nosotros instamos porque se potencie el acceso a la información pública. Es más, en la medida que eso se haga, que se dé la información que de ley están obligados los servidores públicos a darla, pues los ciudadanos salen beneficiados con esto porque podemos trasladarles información a nosotros que a lo mejor ellos, por tiempo, no pueden, ¿verdad? No pueden en este momento llegar a un lugar y pedir la información, pero estamos precisamente apoyando ese esfuerzo y ojalá que cada vez la ley sea más robusta. Y voy de nuevo contigo, Jaime. El problema es, fíjate que Roberto lo dice bien francamente, nosotros no somos ni investigadores, no trabajamos ni en la fiscalía y solo somos dos y estamos pidiendo información en la medida de lo posible, la solicitamos. El Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿no? O sea, ¿cuántos recursos tiene esta institución? ¿Con cuánto cuentan ustedes? ¿Con cuánta gente tienen para monitorear esto y hacer cumplir la ley? Sí, antes de dar respuesta a tu pregunta, quiero aclarar que el Instituto de Acceso a la Información Pública no puede conocer de oficio casos de acceso. Es decir, que es necesario que haya una denuncia o una apelación por parte de ciudadanos. No podemos conocer de oficio casos de acceso a la información pública, por mucho que sean evidentes y públicos. Necesitamos, en ese sentido, Senia decía, la participación ciudadana. El Instituto de Acceso a la Información Pública cuenta en este año aproximadamente con $830,000 en presupuesto. Poco para una institución a la cual Roberto se refería, contiene una de las mejores leyes a nivel mundial, pero muy poco presupuesto. Para el próximo año, el Ministerio de Hacienda nos ha notificado una asignación proyectada de $1.3 millones. Más recursos. Más recursos, con los cuales nosotros, sobre todo, queremos hacer campaña de sensibilización y capacitación a servidores públicos y también a ciudadanía en general. Contamos con 31 personas dentro de el esquema de trabajo, 31 empleados, exactamente. A ver, Tony Cabezas está listo en la radio 109. Saludamos a Tony y por supuesto para sus preguntas, ¿no? Y pagas poco, puedes hacerlo pues ingresando. Con su promoción aditiva Te Gana, presenta el servicio a domicilio, llamando al 2536-7800. Paga poco. Un gusto saludarte nuevamente a esta hora de la mañana. ¿Cómo te va? Hola, Romeo. Hola a tus invitados allá en Canal 12. Qué gusto saludarlos nuevamente. Pues bienvenidos a la frecuencia de Radio 102.9. ¿Qué tema les ocupa esta mañana, Romeo? El acceso a la información pública. Mira, rápidamente te comento que está Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde, Senia Hernández, subdirectora del Centro de Asistencia Anticorrupción, y Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, están con nosotros esta mañana para cualquier pregunta que tengas ahí. Bueno, ha mejorado... Digo, cualquier pregunta pertinente a su tema, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo han visto, digamos, la aplicación de la ley en cuanto a la solicitud de los ciudadanos buscando información de los diputados, del órgano ejecutivo, de la Corte Suprema de Justicia? En términos generales, es una ley bastante joven, estamos todavía, pues, creería yo, los salvadoreños educándonos en la manera correcta de pedir información que está en poder de los órganos del Estado, de las instituciones, de los funcionarios públicos. ¿Cómo lo podrían calificar? A ver, Jaime, comienzo contigo. Es una opinión rápida, por supuesto, pero es importante compartirla con los radioescuchas de la 102.9.
Sí, muy buenos días, Tony. Buenos días. Definitivamente se trata el derecho de acceso a la información pública de un derecho en construcción o en desarrollo. Como tú lo dices, la ley es bastante reciente y justamente eso comentábamos aquí en la mesa, de la importancia que la ciudadanía se empodere de la misma, la conozca y pueda hacer uso de ella. Creo que estamos dando las bases sólidas para que este derecho pueda consolidarse, incluso para que tenga el reconocimiento expreso a nivel de la Constitución, algo que en otros países como México lo ha hecho. A ver, Roberto. Y como muchas cosas en la vida hay avances y retrocesos. Aquí Tony señalaba varios avances en cultura, digamos, de acceso a la información, en institucionalidad, en leyes. Un tema que antes casi no se tocaba, hace 10 años, ahora por lo menos ya cobra relevancia, ¿no? Pero tenemos igual retrocesos. Por ejemplo, el caso que estábamos comentando de cómo justamente a veces la sala de los contenciosos se está convirtiendo pues en un contenedor de la ley de acceso a información. Creo que tú sacabas el caso de la alcaldía de Chinamequita o algo así, donde también se va, se le pide información, se niega y se va a la sala de los contenciosos. La Asamblea Legislativa, la directiva, el presidente de la Asamblea se fue también a la sala del contencioso, ¿no? Este es un retroceso en la institucionalidad. O sea, a veces dice echa la ley, echa la trampa, ¿no? Creo que también se están encontrando excesos en declaración de reserva. Con mucha facilidad se dice, mira, esto es inexistente. Hay mucha resistencia todavía parte del funcionario y todavía creo que el ciudadano no acaba totalmente de, digamos, de tener mucha fuerza. Senia, escucho su opinión así rápido. Justamente parte de lo que Tony comentaba que respecto a la aplicabilidad de la ley, yo creo que es verdaderamente un gran reto para cada una de las instituciones del Estado y los tres órganos justamente, para que no tengamos que únicamente estar yendo al instituto, o sea, para exigir a través de un recurso de apelación que se nos entregue esa información. Qué bueno va a ser que aún esta información esté de una manera oficial. ¿Se va a quedar sin trabajo el instituto? No, porque tendrían otro tipo de actividades que por ley justamente, esa es una de las actividades que el instituto justamente desarrolla. Pero qué bueno va a ser cuando estas instituciones verdaderamente apliquen el principio de máxima publicidad, o sea, entregar la mayor información, exceptuando aquella que la misma ley contempla que está bajo reserva, como bajo confidencialidad. Entonces, es un gran reto que justamente tiene esta ley para los funcionarios y para como ciudadanos ejercer ese derecho y solicitar la mayor información que no esté de manera oficiosa. Tony. Bueno, Romeo, ¿qué te gustaría saber del Estado? ¿Tienes tú alguna solicitud, alguna curiosidad? Ahí te pueden ayudar. De verdad el tema de los viajes, yo creo que tiene todo el derecho la gente. Yo hacía una comparación con Roberto en la pausa comercial, pero Roberto me explicaba, y yo estoy de acuerdo con él, en cómo es una situación distinta. Yo le decía, bueno, mira, sobre este tema de la sala de lo contencioso, por ejemplo, que de repente cuando el instituto ordena que se brinda la información sobre viajes y viáticos, asesores, etcétera, se va a la sala de lo contencioso. Yo le decía, y Roberto decía, ahí hay una mora, ¿verdad?, de muchos casos que están durmiendo el sueño de los justos, como se dice popularmente. Y yo le decía en la pausa, pero eso también sucede en la sala de lo constitucional. Hay casos como, por ejemplo, la ley de amnistía, casos como, por ejemplo, de la dolarización, casos como, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, pero son casos que de alguna manera pues trascienden, o sea, o son de interés, digamos, casi, y vemos, por no decirlo nacional, ¿no? No sé si la palabra es discrecionalidad la que hay que utilizar, porque esa hay es una cosas buena que salen súper rápido y hay otras que no. Esa es una buena pregunta, pero te contesto, ¿no? Yo sí creo que es importante, y tenemos todo el derecho, además, no solo importante, de que se conozca transparentemente el tema del uso de nuestros fondos públicos, de viajes, etcétera, asesores, cómo se pagan. Bueno, los invito a hablar de otros temas. Está ya entrando aquí con nosotros Alejandro Goodman. Él es presidente y fundador de la fundación, hoy se llama Forever, ¿verdad? Antes era Fútbol Forever. Bienvenido, Alejandro, a Radio 102 y por supuesto a Canal 12. Muchas gracias, buenos días. Disculpen por la tardanza, en un viaje de 15 minutos nos llevó 45, pero, pues sí. Pero bueno, ya estamos aquí. No es habitual llegar tarde, pero
pero hoy me tocó, así que Bueno, mil disculpas. Alejandro estuvo recientemente con el Papa Francisco en el Vaticano. Vamos a hablar de todo esto, de lo que está haciendo la Fundación Forever, de cómo están sacando a niños en situación de riesgo. Pasan primero por la Fundación y hoy están obteniendo becas en las universidades, ¿verdad? Bueno, hay todo un modo de hacer cosas que tiene que ver con la creación y con la construcción entre los distintos sectores del país de una cultura de la integración para que se logren cosas de modo distinto y que aspiramos que tanto las universidades como las empresas, como los vecinos, las escuelas, los profesionales, los artistas, encuentren en esta cultura de la integración una forma de vida muy distinta que promueva el vivir mejor, ¿no? Porque si no cambiamos un poco las aspiraciones que tenemos y no somos capaces de construir un país un poco mejor, difícilmente tengamos algunas instituciones que se manejen distinto. Vamos a encontrar lo mismo que estamos promoviendo, deseando para el país, y lo mismo va a suceder con la formación de los políticos o de los profesionales o de los artistas. Si no encontramos salidas que sean mucho más saludables para todos, vamos a terminar construyendo lo que hemos sido capaces Alejandro, de construir. ustedes han acuñado ese término, mira, no puedes esperar resultados distintos haciendo las mismas cosas, algo así, ¿no? Sí, no nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días. Un gusto. No lo he acuñado yo, ¿no? Ese término, pero es aplicable. Sí, absolutamente. Si mal no recuerdo, pero la memoria no es uno de mis fuertes, fue Einstein el que más o menos decía algo parecido. No digo que usted, así que, yo no dije que tú lo inventaste. Bueno. Ok. Porque en realidad lo más parecido que tengo a Einstein es la edad. Muy bien. ¿Cuál es, Alejandro, para ir terminando el enlace, hacia dónde se proyecta Forever? La idea es justamente promover esta cultura de la integración entre las universidades. Ya son 11 las universidades, entre los vecinos, las escuelas. Necesitamos escuelas distintas, vecinos que puedan tener un lugar en el país, una voz en el país. Necesitamos empresas. Ahora vamos a hablar de una propuesta que estamos generando y que ya desde hace mucho tiempo venimos haciendo con empresas, con profesionales, con artistas. O sea, realmente lo que se aspira es que haya relaciones y construcciones entre unos y otros, el que no solo este país, este modelo salvadoreño se afiance aquí, sino también en el resto de Latinoamérica. Este país ha dado muestras también muy importantes de querer salir adelante. Bien. La gente quiere salir adelante. Alejandro, muchas gracias. Saludos, Tony, para ti también. Un abrazo. Bueno, un saludo para todos allá en el estudio. Sí, vamos a hacer una pausa nosotros, ya regresamos para el cierre de la entrevista. Volvemos. Puma Máxima, con su promoción Aditívate y Gana, presentó. A ver, voy a despedir a Roberto. Muchas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros esta mañana. Senia también, muchas gracias por habernos acompañado. Y Jaime también, un gusto, ¿no? Es un tema interesante, es un tema interesante, ¿verdad? Y cierro con eso, lo que dije al principio. Cada vez la gente tiene que irse empoderando más de la ley de acceso a la información pública y demandar más información. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana miércoles. Miércoles. 5:30, viernes. Son las ganas ya de que llegue el viernes. 5:30 estaré con ustedes, es todo. Buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.